pregunta. ¿Cuántos se comprometen a leer Génesis desde el 13 hasta el 25? Ya. Voy a hacer la misma pregunta la próxima semana, ¿ya? ¿Ya? Importante que leas la Biblia. Si quieres escuchar a Dios, ¿qué tienes que hacer? Leer la Biblia y orar. ¿Sí? Orar y leer la Biblia. Estas dos cosas son como tan sencillas, pero te ayudan a encontrarte con Dios. Nos ayudan a diario a encontrarnos con Dios. ¿Sí? Y esta semana, estamos hablando sobre Abraham. Y acuérdense que Abraham tiene una H en medio, porque Dios le cambió el nombre. Se llamaba Abraham, que significa padre enaltecido, como un padre levantado, un padre que fue puesto en un lugar alto. Pero Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de naciones, padre de muchos hijos. Lo interesante con Abraham es que hasta los 75 años todavía no tenía ningún hijo y recién su primer hijo lo vino a tener a los 90 años. A los 100 años. 25 años después de que Dios le prometió tener un hijo. Por eso le llaman el padre de la fe. Porque Dios le dijo, te voy a dar tanto, si puedes contar las estrellas, le dijo. Y Abraham le dijo, está difícil. ¿Puedes contar la arena del mar? Así la cantidad de hijos que yo te voy a dar. Pero el padre de la fe, porque solamente tuvo un hijo después de 25 años. La fe no consiste en ver lo que nosotros estamos, viendo ahorita, valga la redundancia, sino es ver más allá de lo que nosotros estamos viendo en lo material, en lo físico. Es ver lo que vendrá, porque creemos que para Dios todo es posible, nada es imposible. ¿Qué cosas hay imposibles en tu vida? ¿Qué cosas son imposibles, han sido imposibles? Que tú dices, pero es imposible que eso pase. ¿Puedes pensar en eso? ¿Qué cosas son imposibles para ti? No son imposibles para Dios. Para Dios todo es posible. Más Hebreos dice que de la nada Dios creó todo. De la nada, cuando nada existía, antes de la creación del universo, Dios creó todo. Todo lo que existe, existe porque Él lo creó. La materia. De la nada, Dios la creó. Abraham es el padre de la fe. Por eso es el padre de muchas naciones también. Literalmente es el padre de muchas naciones. Si ustedes leen la Biblia, ¿cuántos van a leer la Biblia esta semana? Muy bien. Yes. Yo tengo buena memoria visual, por si acaso. Les voy a mandar un mensajito ahí por WhatsApp. ¿Ya leíste? Si lees la Biblia, lees el Génesis, te vas a dar cuenta que desde Abraham nacen muchas naciones. Muchas naciones nacen de la simiente de Abraham, del semen de Abraham, literalmente. Simiente, semen, son dos palabras que tienen el mismo origen. Es decir, son hijos de Abraham. Y hoy día vamos a hablar precisamente acerca de la tierra que Dios le dio a Abraham. Le dio una promesa sobre una tierra. La promesa implicaba no solamente tener hijos y bendecir el mundo, sino la promesa se iba a desarrollar, iba a crecer sobre un lugar específico, en un lugar específico. Dios le dio un lugar específico, pero este lugar específico vamos a descubrir hoy día, mientras leemos el libro de Génesis capítulo 13, que es diría yo, un acuerdo entre Dios y Abraham, porque Dios trabaja así. Dios es soberano en sus decisiones. Él decide lo que quiere para el mundo, pero nos deja decisiones a nosotros también. Y eso se llama libre albedrío, son nuestras decisiones. Y con Abraham pasa lo mismo en la tierra que los dos, yo diría que Dios le destina a él, pero que él decide quedarse ahí o no. ¿Bien? La tierra, el lugar o los lugares donde hay necesidad y Dios te está llamando. ¿Dónde es tu llamado? ¿Qué lugar específico de esta tierra?
¿Dónde? Físicamente, ¿dónde Dios te llamó? Dios me llamó a esta ciudad, a Quito, Ecuador. Y me llamó a esta comunidad, La Viña. ¿Dónde te llamó a ti? ¿Qué tipo de personas sientes que Dios te llamó? ¿Qué tipo de personas? ¿Cuáles son las características de las personas que Dios te llamó? Tú tienes un llamado. Dios te llamó a algo. No te llamó a estar sentado, antiguamente decía en las bancas, ¿no? Ahora, no te llamó a estar sentado ahí en esa silla donde estás. Dios te dio un rol en este mundo. Tienes un propósito en este mundo. ¿Cuál es? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde están las personas que Dios te llamó? ¿Sabes qué? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles lo que yo les he enseñado, y que obedezcan lo que yo les he enseñado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está el grupo de tus discípulos? ¿Cuál es tu llamado? Porque la verdad, tú tienes un llamado específico. Yo tengo un llamado específico y es aquí en Ecuador. Y desde aquí Dios puede hacer más cosas, pero Dios me llamó primero. Aquí, ¿dónde es el tuyo? Abraham decidió echar raíces en Canaán, la tierra que Dios le había prometido. En el capítulo anterior, el capítulo 12, Abraham sufre, la tierra donde estaba Abraham, Canaán, sufre un problema, había escasez. Entonces, en esa escasez, Abraham, yo creo que vaciló un poco en el llamado de Dios para él y tuvo un poco dijo, chuta, en esta tierra no hay que comer, entonces me voy a Egipto. Bajó a Egipto. En Egipto le fue bien, fue prosperado económicamente, pero tuvo algunos problemas. Mintió para engañar que su esposa era su hermana, para que no lo mataran. Sí, algunos estaban leyendo, yo los veo desde aquí. Muy bien. Y mintió para engañar para salvarse de una, pues. El faraón le había puesto el ojo a Sarai y entonces él dijo, es que pasa que mi hermana nada más. Y mintió y se libró, pero ¿qué pasó? Dios igual lo protegió y lo bendijo. Dice la Biblia que salió de Egipto con muchos bienes y riquezas, con vacas, ovejas, esos eran los bienes de ese tiempo, y joyas. Salió desde Egipto, volvió a la tierra de Canaán. Y esta tierra de Canaán, yo creo que me gustaría que la identifiques para que sepas cómo Dios cumple sus promesas con las personas que creen en Él. Y dice la Biblia que llegó a un lugar en Canaán entre Betel y Jai, dos lugares. La Biblia, bueno, el Génesis está escrito para que sepas cómo pasa esto, porque el escritor de Génesis, que se dice que fue Moisés, lo que hizo fue señaló dos lugares que en ese tiempo no tenían nombre todavía. En el tiempo en que Abraham recorría la tierra de Canaán, todavía no tenían nombre estos lugares. Los nombres fueron puestos después. Betel es el lugar donde Jacob se encontró con Dios, donde se durmió en una piedra, no tenía almohada, no tenía nada, ni un arbolito, nada, en un lugar seco. Se durmió en una piedra y vio una escalera de ángeles que bajaban y subían. Y era la puerta, y dijo, esto es casa de Dios y puerta del cielo, dijo. Betel significa casa de Dios. Pero el nombre se lo pusieron después, pues. Más bien Jacob, descendiente de Abraham, le puso el nombre. Pero el escritor le pone el nombre ahí, todavía cuando no tenía nombre. Y Jai, ¿se acuerdan de Jai? Jai es un lugar que en el tiempo de Josué recién es como señalado cuando intentaron ganar una batalla, pero la perdieron por un pecado oculto. Ese lugar, si ustedes van al mapa, se van a dar cuenta que está entre esos dos lugares, está Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, y que en hebreo significa ciudad de paz. Para nosotros paz es como quietud, tranquilidad, ¿no? Pero para el original hebreo,
la palabra es shalom. Shalom significa paz, prosperidad, bienestar, bendición. Que no solamente estar tranquilo, sino que a veces shalom significa un poco de movimiento, ¿ya? Donde Dios se está moviendo. Estamos buscando el shalom de Dios, la bendición de Dios. La ciudad de Jerusalén significa entonces ciudad de paz. Y antes de llamarse ciudad de paz se llamaba ciudad de luz. Es interesante eso porque el Génesis cuenta estas cosas. Lean Génesis. Va a estar toda la prédica diciéndole, lea la Biblia. ¿Cómo quieres que Dios te hable si no lees la Biblia, pues? Tienes que leer la Biblia. Jerusalén. Jerusalén es un lugar, era un lugar estratégico para el movimiento entre el continente europeo, el continente asiático y el continente africano. Si se fijan en el mapa, no sé si tienen el mapa en la cabeza, pero yo tengo el mapa en la cabeza. En el mapa tú vas a tener, aquí tienes Europa arriba, acá tienes Asia, China, India, los países de Oriente, Rusia está por aquí arribita, y yo no sé si están viendo el mapa que yo tengo en la cabeza, y abajo está África. ¿Y dónde está Jerusalén? Y Canaán, justo en el paso de todas estas naciones. Por eso Dios escogió este lugar. Dios llamó a Abraham justo desde el valle donde estaba el jardín del Edén, también dice la Biblia, ¿no? Un lugar estratégico. Canaán era el lugar. Dios le dio este lugar y también Abraham escogió este lugar. Hoy día nos vamos a dar cuenta que Abraham, dentro de esta tierra, él escoge un lugar específico. ¿Por dónde crees que pasa el petróleo del mundo? El comercio del mundo. Justamente por este lugar, por Israel. Todos estos conflictos que hayan habido por siglos, esta tierra, Israel y Jerusalén, ha estado lleno de conflictos, pero por siglos. Por esta misma razón. Y fíjate que Dios le da a Abraham esta tierra, cuando todavía no pasaba mucho ahí. Estaba Egipto, que era un imperio grande, que es de los más antiguos, y los mesopotámicos, que dominaban este lugar, el imperio mesopotámico. Los caldeos, que hablamos un poco la semana pasada. Dicen que Jerusalén le llaman la ciudad también de las 8 puertas. Esto es como un dato interesante nada más que la parte de la prédica, pero es interesante porque dicen que tiene 8 puertas Jerusalén, la Jerusalén antigua. Y una es la puerta de las ovejas, la puerta de la basura, y había una puerta interesante que se llama la puerta dorada, que en este momento no se ve muy bien porque no tenemos buena pantalla, pero los que están atrás la pueden ver. Es una puerta que está totalmente cerrada. No hay posibilidad de abrirla, ni por dentro ni por fuera. Y los judíos dicen que esta puerta dorada, o la puerta de la misericordia también, es la puerta donde va a entrar el Mesías, dicen ellos. Interesantemente, afuera de esta puerta hay un cementerio musulmán. ¿Saben por qué? Para impedir la entrada del Mesías. Pero la tradición cristiana dice que este fue el lugar por donde Jesús entró. Es decir, el Mesías ya vino. Ellos están esperando que estas puertas se abran, permanecen cerradas hasta que el Mesías venga. Y el Mesías ya vino por primera vez y regresará, dice la Biblia. El Nuevo Testamento dice, y lo que nosotros creemos es que Él viene pronto y que estamos en los tiempos finales. La Biblia habla de los tiempos finales como el tiempo donde, desde Jesús en adelante, porque estamos ya en los tiempos finales. Y es importante que nosotros tengamos nuestro corazón preparado para la segunda venida de Jesús. Pregunto, aquí hay que hacer una pausa, no podemos continuar así, ¿no? ¿Tu corazón está... ¿En tu corazón vive Jesús? ¿En tu vida vive Jesús? ¿Tú tienes una relación con Jesús?
esta iglesia no tiene sentido si eso no está pasando. Si tú no tienes una relación con Jesús. Creo que es súper importante que tú sepas que Jesús vino aquí a la tierra, Dios mismo se encarnó, se hizo hombre, ser humano, igualito que nosotros, así físicamente. Vamos a hablar, ya viene la Navidad, vamos a hablar un poco acerca de cómo nació, cómo vivió. Era un ser humano igualito que nosotros. ¿Sí? Se encarnó para mostrar quién es Dios y a finalmente morir en una cruz para salvar nuestras vidas, para rescatarnos de la oscuridad que gobierna este mundo. ¿Tú sabes que ahorita, sabes quién gobierna? El presidente Novoa dice. No, quien gobierna este mundo es Satanás, todavía. Hay como una lucha ahorita entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Y saben quién es parte de esa lucha? Tú. Tú estás en el medio de estas dos cosas. La lucha entre estos dos reinos. El reino de Dios está viniendo, dijo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Está viniendo porque Él ya vino. Pero está viniendo también porque Él vive en nosotros. Está viniendo a esta tierra. ¿Entiendes? Él viene. Jesús viene otra vez para traer el reino de Dios en su completa manifestación. Y el reino de Dios es el lugar donde es como el cielo. Es el cielo. La Biblia lo describe de las dos maneras. Donde Dios gobierna, donde no hay maldad, donde no hay pobreza ni enfermedad, donde ya no hay lágrimas de dolor, sino hay lágrimas de alegría. Si vas a llorar en el reino de Dios, va a ser por alegría. Qué emoción, qué alegría, ¿no? Las puertas están abiertas ya de la ciudad de Jerusalén, porque Él ya vino. Fíjate cómo Dios, cómo la soberanía de Dios y el libre albedrío de nosotros los seres humanos va construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Abraham recibió por anticipado lo que Dios, la construcción del reino de Dios. Fíjate en esto. Entonces, la pregunta que quiero que hagamos hoy día es: ¿por qué este lugar? ¿Por qué? ¿Cómo Abraham descubrió que este era el lugar donde Dios lo había llamado? Porque es la pregunta que tú también tienes que hacerte. A lo mejor tú te preguntas: sí, Señor, a ver, mi tierra, ¿cuál es mi tierra? ¿Cuál es la tierra donde tú me llamaste? ¿Dónde debo estar? Porque a veces siento que no estoy en el lugar correcto. ¿Te pasa? Con una relación, en un trabajo, en el barrio, donde tú quieras, tú puedas pensar en la iglesia correcta. ¿Te ha pasado? Como que dices como que aquí no sé si estoy bien. Pero hoy día vamos a hablar de esta relación entre Dios y Abraham, ¿no? Vamos a ver lo que pasó. Elige, porque tú tienes que elegir bien dónde te vas a plantar, dónde vas a echar raíces, dónde vas a estar de aquí a 10 años. Elige bien el lugar donde tu familia va a crecer, donde vas a tener hijos. El lugar de tus proyecciones, elígelo ahora. Elígelo de la mano de Dios. La pregunta siempre que me hago es: ¿sabría Abraham que este lugar sería tan importante en el mundo? ¿Sabría las proyecciones que iban a ocurrir? O sea, ahorita nosotros vemos, wow, este lugar sí era estratégico, pero ¿Abraham sabría eso? Los que vienen, si tú eliges bien, si tú eliges el lugar donde establecerte bien, los que vienen tras ti, los que vienen detrás de ti, las generaciones detrás de ti, tú dices: pues yo soy soltero y no tengo a nadie. Pero tú también tienes influencia sobre todas las personas. Tenemos influencia sobre otras personas. Las elecciones que tú tienes ahorita van a afectar a los que vienen detrás de ti. Van a bendecir, Dios va a cumplir sus promesas
en ti, a través de ti, para los que vienen. Pero también puede pasar lo contrario. Pueden sufrir por tus decisiones. Entonces, qué importante es esto, que la fe es acción, la fe es decisión también. Tú decides creer. Yo no sé si te pasa, pero a mí me pasa que a veces yo no creo, pero decido creer, doy un paso de fe. Cuando las cosas a veces no están bien, yo decido creer. Y esto es lo que pasa con Abraham. Vamos a leer Génesis entonces 13, versículo 1. Dice, esta es la tierra, ¿no? Génesis 13. Uno, dice, Abraham subió de Egipto con su esposa, también sufría con su esposa, con Lot y con todos sus bienes. Amén, dice Carlito. No, dice, están ahí los dos. Con Lot, con todos sus bienes, en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro, esto es lo que decíamos. Desde el Negev, Abraham fue de lugar en lugar hasta regresar al lugar donde Dios había acampado al principio. Entre Betel y Jai. En ese lugar había erigido antes un altar. Allí invocó Abraham el nombre del Señor. Más bien dice Carlito que la esposa sufre con él. Bueno, entonces fue de lugar en lugar. Y si se fijan como el escritor describe, dice que Abraham fue de lugar en lugar. Es como que todavía no estaba muy seguro Abraham de cuál era el lugar donde Dios le había llamado. Estaba buscando. Como tú, como yo, que decimos, Dios, pero realmente ¿debo estar aquí o no? ¿Dónde debo estar? ¿Con quién debo estar? ¿No? Y dice entre Betel y Jai. Vamos a ir un poquito más profundo en esto, porque Betel, como les dije al principio, es casa de Dios y puerta del cielo, y Jai es el lugar donde Israel fue derrotado por un pecado escondido. Había un señor que Dios le había dicho en la batalla de Jericó que no guardaran nada, y este señor se guardó un poquito. Dice, que un poquito no pasa nada. Hacer cositas pequeñitas, malas, no pasa nada. Los pecados grandes, esos son los problemas. Pero lo mío es pequeñito nomás, así que no pasa nada. Lo escondió. Y fueron derrotados en Jai. Murieron más de 2 personas, no me acuerdo cuántas. Y ese es el lugar donde Dios nos quiere. Entre Betel y Jai. Dios nos quiere ahí, entre Betel y Jai. Entre el lugar de la presencia de Dios permanente y el lugar de la derrota. Dios nos quiere entre el éxito y el fracaso. Necesitamos vivir conscientes de esto. Porque si vivimos en un lugar como en el triunfalismo, donde estamos siempre, no, súper bien, no pasa nada aquí, todo puro poder, nomás puro power de Dios, no pasa nada aquí, puro. Pero no vivimos conscientes de que podemos caer y de que hay fracaso cerca de nosotros. Y esto ocurre en el cielo también, porque algunos pueden decir, no, pero es que en el cielo sí, solo triunfo. Pero acuérdate, ¿quién cayó del cielo? Satanás cayó del cielo porque se dejó engañar. Siempre vamos a vivir entre Betel y Jai, entre el éxito y el fracaso. No puedes vivir siempre derrotado tampoco. Siempre en el fracaso. Más bien, el fracaso es parte del éxito. Porque todos los errores, aprendemos de los errores, ¿no? Si no fuera porque cometemos errores, no aprenderíamos, no creceríamos. Y históricamente vamos a aprender siempre de los errores del pasado. La Biblia está escrita, la Biblia está llena
de historias de hombres que cometieron errores. La palabra, la revelación de Dios muestra los errores de la gente. Nosotros necesitamos vivir entre Betel y Jai. Es ahí donde Dios quiere llevarte, porque a veces tú piensas como, cuando el mundo sea perfecto para mí, cuando yo tenga total éxito, tenga 2, 3, 4, 5 carros, tenga 10 casas, 10 piscinas, el avión, ahí todo va a estar bien. Yo te voy a decir que no. Y cuando otros van a decir como, cuando tenga el ministerio perfecto y todo, y Dios me bendiga, ahí voy a estar bien. Yo te voy a decir que no. Porque siempre necesitamos vivir entre el éxito y el fracaso, conscientes de que estas dos cosas están ahí presentes y nosotros estamos enfocados en el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro enfoque no es ni el éxito ni el fracaso, es Él. ¿Entiendes? ¿Sí? Un lugar de humildad, donde puedes ser vulnerable, donde estás a un paso de la tentación y estás a un paso del éxito también, del triunfalismo. ¿Entiendes? Entre Betel y Jai, ahí se levantó un altar de adoración a Dios. Un altar de adoración que significa, Dios, gracias, como cantábamos recién, cuando el sol brilla fuerte, pero cuando el sol ya se ha ido, cuando tu reino venga, cuando la oscuridad esté alrededor de mí, yo siempre te voy a adorar. ¿Entiendes? Ese es el lugar donde necesitamos vivir. Un lugar de agradecimiento, siempre dándole gracias a Dios por todo. Por lo bueno, por lo malo, por todo, Señor. Siempre tú vas a ser mi enfoque. ¿Me entiendes? Y entonces, estamos hablando de esto. Descubre tu tierra. ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu lugar? El lugar donde Dios te llamó, las personas, el grupo de personas, el tipo de personas que Dios te llamó. Y te quiero hablar de personas específicamente, no de solo una vocación, de un trabajo, sino porque Dios nos llamó a servir a personas. Dios te llamó a acercar a algunas personas que están lejos de Dios a Él, a Jesús. Pero ¿quiénes son? Y entonces vamos a ir desarrollando lo que pasa con Abraham en este capítulo. Y lo primero es la siguiente: sepárate. Para decidir dónde vas a estar, tienes que separarte y salir, como hablamos la semana pasada, del lugar donde Dios no te quiere. Tiene que haber una división. División viene de dos visiones. Y en medio de esta división tiene que haber una decisión. Tú tienes que decidir entre una visión de vida y otra visión de vida. O una visión de varias cosas. Vamos a ampliarlo un poquito más. Dos visiones no pueden existir en tu vida. Tú tienes que decidir si comprometes tu vida a una visión de vida o a otra. Jesús dijo, no puedes amar a Dios y al dinero, porque finalmente amarás a uno más que al otro. Tienes que decidir entre dos. Si tienes dos novias, por ejemplo, tienes que decidir por una, no puedes andar con dos. ¿Escucharon algún? Si tienes, enfócate en una sola visión, ¿no? Debemos alinearnos a una visión, y es la visión de Dios, ¿no? Incluso en el reino de Dios a veces hay dos visiones. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, está Pablo y era Silas, ¿no? Que se separaron. Los teólogos me ayudan. Bernabé. Pablo y Bernabé se separaron y ninguno estaba, digamos, incorrecto, sino que estaba bien. Pero tuvieron que decidir entre lo que Dios quería para uno y lo que Dios estaba llamando al otro, ¿no? Entonces debes decidir. La primera es
separarte, separar las cosas. Vamos a leer entonces Génesis 13, del 5 en adelante, y lo que pasa aquí. Dice, también Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían muchas posesiones como para vivir juntos. Por eso comenzaron los pleitos entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. En aquel tiempo, los cananeos y los fereceos también habitaban allí. Así que Abraham dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Fíjate que desde la tierra de Mesopotamia, desde Ur, de los caldeos, sale Abraham junto con Lot. Y se van a Harán, arriba. Y después, desde Harán, él decide dejar la familia y sale con su sobrino, Lot. Y creo que había una buena relación, pero algo cambió en el camino. Esta es mi visión, ¿no? De lo que pasa entre los dos. Porque fíjense en las palabras de Abraham. Abraham les dice, o sea, había una discusión, ¿no? Entre los pastores, porque tenían muchos animales. Entonces, a ver, el agua, esta agua, no se tomen el agua, esa agua de nuestra zona. Se acabaron el agua. Ese pastito de nuestra... Ya, se acabó el pastito. Y hubo un problema entre los pastores de Abraham y los de Lot, porque tenían muchas ovejas, muchas posesiones. Y entonces, Abraham, fíjense en las palabras de Abraham. Primero, dice, no quiero que haya pleitos, no quiero que haya discusiones, porque somos familia, pues. Somos de la misma sangre. Entonces, no debemos andar peleando, más bien debemos decidir. Y lo que dice, aléjate tú. Si tú vas para allá, yo voy para el otro lado. Pero no podemos andar como peleando, ¿no? Pero hay algo interesante en lo que dice Abraham. Le dice, elige tú. Ahí tienes toda la tierra. Elige tú. Y uno dice como, qué generoso Abraham, ¿no? Sí, es generoso. Pero yo creo que algo había pasado en Lot que había cambiado desde que salieron de Ur. Vamos a ver después. Pero, porque Abraham tenía una visión y Lot tenía una visión diferente de vida, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, Lot y Abraham deciden separarse. Esta palabra suena como un poco fea. Separarse o dividirse puede sonar negativo, ¿no? Porque es como, tú te vas para allá, yo me voy para acá. Más bien, como estar unidos es lo mejor, pero aquí ocurre algo. Y Amós 3:3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Es importante estar en un lugar donde tú estés de acuerdo con la persona con que tú vas a compartir tu vida. Tienen que estar de acuerdo. No solo porque te gusta, porque lo encuentras guapa o lo encuentras guapo, sino que es importante que compartan visión de vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay visiones diferentes en una misma casa, la casa está dividida. Y una casa dividida no puede prosperar, dice Jesús mismo. Una casa dividida contra sí misma es como estar como trabajando contra sí mismo. Como estar peleando contra ti mismo. Digo, Oscar, ay, me cae mal. No, como pelear contra uno mismo, es como raro, ¿no? Cuando tienes dos visiones diferentes de vida y la quieres compartir con alguien, tienes que decidir, ¿no? Y separar. Y a veces hay que ser como muy objetivo. Nosotros hacemos mucha consejería a parejas así que se quieren casar y todo, por si acaso algunos.
y tocamos todos los puntos, hasta incluso cómo van a llevar, qué piensan acerca de las cuestiones económicas, qué piensan acerca de todas las visiones de vida, las cosas puntuales de la vida, ¿no? Porque necesitan estar de acuerdo, pues no pueden uno pensar una cosa y otra cosa. Dos visiones de vida diferentes, dos visiones de las relaciones diferentes, dos visiones de la educación diferentes, dos visiones de iglesias diferentes. Entonces debes separarte para unirte. Cuando yo me casé con mi amada esposa, yo tuve que separarme de otras. Y cuando uno se casa, dice, yo me voy a dedicar solo a ti y voy a cerrar los ojos a las demás mujeres. Este es el mismo principio. El principio de elegir, de separarte para. Y también usamos esto en el concepto de santidad. Santidad quiere decir separarse para, apartarme, consagrarme para alguien, para Dios en este caso. Entonces, necesitas separarte, apartarte, ser separado para Dios. Y eso te va a ayudar a descubrir cuál es tu tierra. Dedícate a Dios. Ya conté un poquito, algunas historias, pero esta historia es buena porque nosotros estábamos en una iglesia aquí en Ecuador, no voy a decir el nombre para no hacerle mala propaganda, pero salimos de ahí y tuvimos que decidir, nos separamos de ellos, pero tuvimos que decidir unirnos, porque no podíamos estar solos. Yo digo que uno no puede estar solo, no puede vivir sin una comunidad. Entonces estuvimos un tiempo, incluso ayunamos 21 días con un grupo, y dentro de eso estaba el Mario, estaba el Mauro, y dentro de esos 21 días Dios nos habló. Específicamente fue a través de una palabra que Dios le dio al Mauro. Y qué interesante este pasaje, porque está también escrito en Génesis 26. Y cuando Isaac estaba buscando pozos para sus animales, pozos de agua para sus animales, y les dio, fue por 3 lugares. Uno era Esec, que se llama pelea, significa pelea. Otro, Sitná, que significa enemistad. Y el tercero era Rehotob, un nombre raro esto, y que significaba espacios amplios para prosperar. Dios nos mostró ese lugar para que nosotros, básicamente lo que estaba haciendo, separándonos de un grupo, pero uniéndonos a otro. Y en ese tiempo fue que conocimos a Benny, el pastor, el misionero que comenzó un lugar donde íbamos a ser prosperados, donde íbamos a crecer. Porque en los lugares donde habíamos estado, el lugar donde habíamos estado, había habido conflictos, habían habido estas 2 cosas anteriores. Es decir, enemistad y pelea. Y Dios nos llevó a un lugar donde podríamos crecer. Y así fue. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cómo descubres tu lugar? Número 2, entonces, es elige bien. Lo que pasa con Lot y con Abraham es lo siguiente. El versículo 10 dice, entonces Abraham, acuérdense que le dijo a Lot, elige tú, mira toda la tierra y elige tú dónde quieres ir.
Y dice el versículo 10, dice, Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán era tierra de regadío, como el jardín del Señor, o como la tierra de Egipto en dirección a Zohar. Y fíjense, cuando describe como el jardín del Señor se refiere al Edén. O sea, cuando Lot levanta la vista y dice, wow, este lugar es un lugar para prosperar. Hay un río, el valle del Jordán, el Jordán es un río, y aquí es como, yo digo como Ecuador siempre, porque aquí tú siembras algo y brota así rápido. Y Lot dijo, bueno, por ahí creo que tengo que irme. Dios creo que me está llamando a crecer, a expandirme, ¿no? Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Ok. Este era un lugar muy bueno. Pero habían dos ciudades aquí que son famosas. Me imagino que has escuchado acerca de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas, dice la Biblia, en Génesis 28, por fuego del cielo. Génesis 19, creo. Y dice el versículo 11, entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Porque Lot escogió la mejor tierra. Lot elige el lugar más próspero. Lot elige el lugar más próspero. Mira, no siempre prosperidad es sinónimo de bendición. Las iglesias, del Apocalipsis, las iglesias, sobre todo las iglesias que prosperaron más, se alejaron de Dios. Porque a veces, cuando te va mejor, no significa que estás más cerca de Dios. Si tú decides tu relación con Dios por causa de que si te va bien económicamente o si eres prosperado económicamente o no, no siempre significa que Dios está en el centro de tu vida. Si tu motivación para tener una relación, si tu motivación para estar en una iglesia, si tu motivación para seguir a Jesús es tú estar perfectamente bien, te voy a decir que estás equivocado. Porque Jesús más bien dijo, el que no renuncia a todo por causa de mí, no es digno de mí. Algo interesante con Abraham. La pregunta que me surge es, ¿cuál fue la motivación de Lot para elegir este lugar? Porque en este valle estaban estas dos ciudades que la Biblia describe, donde la maldad había llegado, era grave el tema de la maldad. Y quizás Lot quería estar cerca de la tentación. Quizás Lot decía como, bueno, pero estar cerca no es caer, pues. O sea, un poquito de tentación no le hace mal a nadie, pues. ¿Cierto? Y quería ser próspero, pero sin Dios. Al final, lamentablemente, Lot terminó muy mal, porque esta ciudad fue destruida y él perdió todas sus riquezas. Y su esposa sale huyendo de Sodoma y Gomorra y se convierte en estatua de sal. Lo peor es que después de esto, él tiene relaciones con sus hijas y nacen algunos pueblos. O sea, yo creo que lo que estaba pasando entre Lot y Abraham es que Abraham estaba viendo el corazón de Lot. No sé, esto digo un quizás nomás. Quizás ya sabía cuál iba a ser la elección de Lot. Bueno, número 3 es, mira a los lugares donde nadie ha construido. Busca los lugares donde nadie ha construido. Y entonces dice
el 12 dice, Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su tienda de campaña cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor, dice el pasaje. Entonces, Abraham se fue hacia el otro lado. ¿Y saben cómo era la tierra del otro lado? Era una tierra árida, seca. Abraham parece que eligió el peor lugar, pues. Le tocó, pues, ya tocó. Un lugar para empezar de cero, un lugar para transformar, un lugar para construir desde cero la promesa de Dios. Todo estaba reiniciándose. Fíjese que todas estas promesas que Dios hace, primero a Noé, ahora a Abraham, es reinicio de lo que él comenzó al principio. Dios había comenzado un mundo perfecto, pero el pecado lo dañó. Y entonces ahorita estaba reiniciándose a través de una familia, la familia de Abraham. Pero Abraham no tenía hijos. Se reinicia el mundo, pero desde cero. Dios, yo creo que quería que comenzara desde cero. O sea, que reconstruyera totalmente y que viera el poder de Dios, incluso en el desierto, en una tierra desértica. Porque Dios tiene el poder para levantar de la nada todo. Fíjate cómo Dios trabaja en esto, pero también Abraham elige. Porque ya Dios, o sea, Abraham había levantado un sacrificio de adoración entre Betel y Jai, justo en este lugar. Yo creo que hay dos tipos de personas. Las que les gusta que todo esté hecho. A veces cuando uno llega a la casa y dice, ya te he hecho el almuerzo. O cuando llega y la ropa, no está lavada la ropa. Y esas son las personas, son un tipo de personas, ¿no? Y hay las otras personas que les gusta construir desde cero. Yo creo que Dios es así. Dios construye desde la nada. Levanta al que está caído. Él hace lo imposible, hace de lo imposible. Dice Corintios que de lo vil y despreciado del mundo, Dios lo levantó para avergonzar a los sabios. Dios es especialista en esto, en elegir lugares donde nadie ha hecho nada. Y yo pienso en Bernie ahorita, estoy pensando en Bernie, porque ella es misionera en lugares donde el evangelio es prohibido, básicamente. Es esto es un Abraham. Un Abraham son las personas que Dios llama a levantar donde nadie ha ido, donde nadie ha construido. Las primeras personas, las que les gusta que todo esté hecho, son las personas que no trascienden. Si a ti te gusta que todo esté hechito y llegar y descansar nomás, no vas a trascender. Pero si tú llegas a un lugar donde falta mucho todavía que hacer, mucho que construir, mucho que desarrollar, yo creo que estás en el lugar correcto. Porque es ahí donde donde tú vas a crecer y vas a trascender. Pero la verdad es que a nosotros nos gusta en su mayoría que todo esté hecho, pues. Llegamos a un lugar, a una iglesia, y decimos, aquí falta esto otro, falta esto otro. Pucha, aquí nadie sabe nada. Pero, ¿cómo vas a trascender si más bien no eres tú el que construye lo que hace falta, pues? ¿Cierto? Díganme algo. Sí, tú estás llamado a ser como Abraham, a levantar de la nada como Dios. De donde que no hay, tú estás llamado a levantar donde no hay. ¿Cierto? Pregunta, entonces, ¿en qué lugares hay necesidad? ¿Dónde hay necesidad? ¿Dónde Dios te está llamando? Si tú ves una necesidad, es porque Dios te está llamando a hacer algo.
No es para que digas como, aquí nadie hace nada. Llegas a la casa y dices, no está hecho el almuerzo. Aquí no hace nadie almuerzo. Ya, pues, ponte la pila, ponte a hacer el almuerzo. Entonces, pela las papas, no sé, pone el arroz. ¿Me entiendes? Fíjate, Dios nos llama donde Dios, justamente, ¿dónde estás viendo necesidad tú? ¿Dónde estás viendo que hay un vacío y alguien, se necesita a alguien ahí? Quizás Dios te está llamando. Ahí. Pero no para decirle a los otros, oye, hay que hacer algo. No. Dios te está llamando a ti. Te está diciendo, tú tienes que hacer algo. ¿Entiendes? Dicen los chilenos, ¿cachai? ¿Cachai la onda? Dios te está llamando, donde tú ves necesidad es donde Dios te está llamando, donde hay personas en necesidad, que tú vas por la calle y dices, oh, los niños, oh, las familias, oh, no sé, ¿dónde ves necesidad? Ahí Dios te está llamando. Vamos al final, porque ya sí me alargué. El Génesis 13, 14 dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás. Mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. ¿Se imaginan que Abraham estaba en un valle, en un hueco así? A ver, todo lo que veo es un hueco. Pero Abraham estaba arriba, en un monte. Tienes que subir al monte, pues. El monte en la Biblia, los montes siempre en la Biblia son los lugares para adorar. Lugares altos, son los lugares de adoración. Abraham estaba en un monte arriba y entonces cuando Dios le dice, ahora sí, mira, donde tuviste alcance a ver, entonces todo eso es tuyo. Muy más arriba, dijo. ¿Hay alguna escalera para poder mirar más arriba? Y así alcanzo a mirar más y todo es mío, pues. Dios nos da lo que nuestra vista pueda ver. Eso tiene que ver con la fe. Lo que tú creas que Dios te puede dar, también es eso. Esa es tu tierra. ¿Entiendes? Levántate entonces, pues. Adora. Ponte en un lugar de adoración. Concéntrate en Él. Dice, el 16 dice, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Levántate, dice. Yo me imagino que Abraham estaba como sentadito. Dice, qué bacán, qué lindo. Toda esta tierra, qué lindo. Hermosa esta tierra. Veo hasta allá. Uy, ese va a ser mío. Qué bacán. Y entonces el 16 dice, entonces Dios le dice, levántate. Recorre el país a lo largo y a lo ancho porque a ti te lo daré. Qué lindo. A veces uno dice, ay, qué Señor, qué bacán esta visión que tú nos has dado. Y Dios dice, pero párate pues, loco. Ponte a hacer algo pues. Empieza a caminar por el lugar donde tienes que... Este es el lugar, la tierra que yo te voy a dar, pero tú tienes que moverte. Camina. Haz lo que tienes que hacer. No te detengas. Camina. ¿Entiendes? No te quedes contemplando lo hermoso que Dios te va a dar solamente. Empieza a caminar. Abraham dio los pasos que tenía que dar y empezó a caminar con su esposa Sara y con las ovejas, los bueyes y todos los pastores. Ahí está el poder del teclado. Porque la verdad es que nada es tuyo si no lo conoces bien. Nada es tuyo si tú no lo conoces bien. Tienes que pisar el lugar que Dios te dio. Tienes que
recorrerlo, conocerlo bien. ¿Me entiendes? Tienes que conocer el lugar y que el lugar te conozca a ti también. Y que esas personas te conozcan a ti también. Entonces, ¿quiénes son las personas que Dios te llamó? Esa es la pregunta. ¿A qué lugar Dios te llamó? ¿Con qué tipo de personas Dios te llamó? Esa es tu tierra. Y Dios va a desarrollar sus promesas, pero tú tienes que elegir primero, pues. Si tú no eliges el lugar y te plantas y te enfocas como Abraham, ¿cómo Dios va a desarrollar las promesas? Si tú estás como entre dos aguas, tienes que decidir, pues, decir, aquí voy a crecer. Este es el lugar donde voy a adorar, entre Betel y Jai. ¿Sí? ¿Ya sabes dónde? ¿Quiénes saben dónde Dios les llamó? Si no sabes todavía, entonces tienes que subir al monte de la adoración, encontrarte con Jesús y Él te va a mostrar, vas a poder ver. ¿Entiendes? Sí. Pónganse de pie. Y vamos a subir al monte de adoración.